Buenas tardes a todos. Es un gusto tenerlos aquí. Un agradecimiento al programa DIM por la invitación y por el espacio para acercar a todos los municipios estos temas. Un agradecimiento a la maestra Raquel Medel, la subsecretaria de Prevención del Delito y Derechos Humanos. Y pues bueno, vamos a empezar con la presentación del tema. El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre cómo los valores influyen en el fortalecimiento o en la reestructuración de nuestro tejido social. ¿Ya se logra ver la presentación? Así es, ya se ve. Correcto. Gracias. Muchas gracias. Entonces empezamos a platicar un poquito de la importancia de los valores. A continuación les voy a dar la información de contacto para solicitar algún tema en especial, para platicar con la licenciada Almadelia, que es la directora general de Prevención del Delito. Está el número de su oficina con su extensión correspondiente y mis datos personales. Por alguna duda, alguna información, si solicitan o necesitan el material, también para que me lo hagan saber, por favor. Procura ser un hombre con éxito, no, procura no ser un hombre con éxito, sino un hombre con valores, decía Albert Einstein. Muchas veces a lo largo de nuestra vida nos han enseñado que el éxito tiene que ver con el éxito económico y dejamos de lado los valores, se nos olvida un poquito esa parte fundamental que es la que te lleva y te pone en donde estás. Es esa calidad humana que todos los días das en tu casa, con tus compañeros de trabajo, con tu familia, que das todos los días cuando sales a la calle. Entonces, hay que acordarnos un poquito que todos formamos parte de este tejido social, hay que acordarnos todos los días que de una u otra manera estamos influyendo también en la manera de ver y de entender el mundo de quienes nos rodean y sobre todo de los pequeños. Para empezar el tema tenemos que tener claro qué es un sistema de valores. Lo podemos entender como un conjunto de reglas de conductas, tanto morales como sociales o de cualquier otra índole, que vienen a ser cualidades del carácter preferidas y de metas que típicamente son aprobadas dentro de una comunidad. Tiene mucho que ver en el lugar y el contexto en el que nos desarrollamos. Si nosotros le preguntamos actualmente, para que nos demos una idea de qué tan dañado está nuestro sistema de valores en la actualidad, a un niño o a un adolescente, ¿a qué se quiere dedicar cuando sea mayor? Muchos de ellos te van a contestar dedicar a alguna actividad, te platican que ellos quieren ser traficantes. Si tú les expones la parte dura de esta situación donde como practicante de la delincuencia organizada tienes un promedio de vida de entre 10 y 12 años, ellos te van a contestar con un argumento que tiene que ver con la situación económica. Son 10 o 12 años que yo voy a vivir, pero voy a vivir bien. Desde ahí nos damos cuenta de cómo está el sistema de valores, de la familia de donde proviene ese niño, del contexto donde se está creando, donde desgraciadamente le hemos dado una importancia demasiado elevada a la situación económica, y tan es la importancia que le hemos dado que hemos ignorado cómo se genera ese recurso económico. Entonces, hemos quitado de su sistema de valores el respeto a la ley, hemos quitado de su sistema de valores cosas que son importantes. Ahorita a lo largo de la ponencia vamos a ir platicando sobre los valores que son importantes recuperar con los niños, sobre cómo hacerle. ¿Por qué son importantes los valores? Los valores son reglas de conducta, son actitudes según las cuales nos comportamos. Los valores los vamos a aprender desde que somos muy pequeños con situaciones muy cotidianas. Platicábamos en otra conferencia previa que los niños aprenden de la observación, que Albert Bandura propone esta teoría, y tenemos que los niños están aprendiendo de la observación. Si volteamos a ver nuestro tejido social, vamos a encontrar que los niños no tienen a quién observar en casa, que mamá tiene que salir a trabajar, que papá tiene que salir a trabajar,
que más del 50% de nuestras familias son familias uniparentales, donde solamente está mamá o donde solamente está papá, o en muchos de los casos que son los abuelos quienes están cuidando a los niños y quienes ya no tienen esa fuerza para atender a los niños, para educarlos. Y bien, si lo vemos desde la parte del contexto familiar, los abuelos juegan un papel diferente en la escala en el organigrama familiar que el de los papás. Los abuelos, se dice coloquialmente, no son los que consienten y no los que educan. Entonces, los niños están tomando estos valores, están observando estos valores en lo que tienen a la mano, que es la televisión, que es el internet, que son las plataformas digitales donde hay contenido ya como Netflix, como Amazon Prime y entre muchas otras. Y muchas veces los papás no tenemos el tiempo para sentarnos a ver qué están viendo nuestros hijos. Ellos llegan y te platican de una nueva serie y tú, como papá, a veces no te das el tiempo es una serie para niños, de qué se trata tu serie, estás viendo violencia, estás viendo agresividad y simple y sencillamente al mantenerlos entretenidos, dejamos de preocuparnos de qué valores se están nutriendo. Los valores son importantes porque regulan el comportamiento, nos dan ese sentido de moralidad de qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Entonces, si un niño está viendo una narcoserie donde se glorifican a los narcotraficantes y entre más malo eres mejor en tu trabajo, va a crecer con esta idea de bien y mal. El día de mañana, porque también esta narcoserie atribuye y halaga mucho que el narcotraficante pues no tenga castigo. Entonces el día de mañana ese niño, cuando se vuelva adolescente, va a crecer con la misma ideología, donde si yo soy un narcotraficante, yo puedo burlar la ley y entonces no me van a hacer nada porque yo voy a ser el mejor en lo que estoy haciendo. Recordemos que también en esta parte de la adolescencia, no están maduros los chicos, ni a nivel físico, ni a nivel mental, ni a nivel emocional. Y si nos acordamos un poquito de cómo éramos nosotros como adolescentes, todos los adolescentes seguían por la premisa de a mí no me va a pasar. Yo aprendí de los errores de otra persona. Entonces, imaginemos el contexto violento que estamos generando al estar ausentes, al no darnos el tiempo para ver qué están viendo los niños, al no revisar cómo se está formando ese sistema de valores y qué posturas ante la vida les estamos dando. Para empezar, el primer valor que tenemos que recuperar en nuestro tejido social es el respeto. Entendamos al respeto como una consideración de que alguien o incluso algo tiene valor por sí mismo. Yo lo trabajo todo mucho con ejemplos. Si hablamos, por ejemplo, de esta situación del respeto, imaginémonos el cuadro de la Mona Lisa. Todos sabemos que es un cuadro muy antiguo, que es un cuadro muy bonito y que tiene un valor económico bastante elevado. Por eso está en museos y esos museos pues guardan toda su seguridad, ¿no? Si nos lo prestaran para que lo lleváramos a exhibir en el zócalo de nuestros municipios, pues pondríamos las medidas correspondientes, ¿no? Para que éste estuviera seguro. Le estamos dando un valor por sí mismo a un objeto. Y la comunidad, al saber que es un cuadro valioso, que es un cuadro caro, lo respetaría. Quizá intentarían robarlo, pero en sí mantener la integridad del cuadro sería lo primordial, incluso para quienes lo quisieran robar, ¿no? Pero ¿qué pasa si nosotros le decimos a la comunidad, no es la Mona Lisa, es una réplica? La comunidad le quitaría el respeto, le quitaría el valor por sí mismo y entonces no le importaría grafitearlo, no le importaría que se dañe, no le importaría que los elementos naturales pues hicieran estragos sobre él. Si nosotros llevamos este tipo de ejemplos a la situación del día a día de los niños y de los adolescentes, ¿en qué momento le estoy diciendo al niño que merece respeto? Normalmente estamos educados bajo la lógica donde mamá y papá mandan y el niño obedece, sin importar si estoy transgrediendo tus valores, si estoy transgrediendo esa parte que es importante para ti como niño. No respeto tus ideas, no respeto tus sentimientos, no respeto tu manera de opinar. A veces ni siquiera respeto tus tiempos, porque si yo, papá, tengo que estar en el trabajo a las 8 de la mañana y a las 8 de la mañana entra mi hijo a la escuela, pues no respeto tus tiempos porque te tengo que ir a dejar media hora antes.
No respeto tus tiempos porque si tuve alguna situación en el trabajo y tú saliste a la 1:30 del colegio y yo puedo pasar por ti hasta las 2, pues te esperas en el colegio hasta que yo pase por ti a las 2, si no tengo quien me ayude a recogerte a la hora adecuada. Entonces, desde ahí tú le vas enseñando al niño que los adultos no le vamos a dar un respeto. Cuando él sea adulto, él no va a tener respeto por los infantes y la cadena se va a seguir repitiendo. No respeto tus emociones porque desde pequeño a mí no me enseñaron cómo se respetaban las emociones de otros. Imagínense cuando eran niños y acompañaron a mamá o a papá o a la abuelita, quien sea, a un funeral. Entonces la abuelita llegaba y las primeras palabras que le decía al doliente era, no llores, a la persona que falleció no le gustaría verte así. Y entonces no estoy respetando tu dolor, porque yo te estoy diciendo que le apresures, que sigas con tu vida y que no vivas esas emociones que están clasificadas como negativas, pero que son tan humanas como todas las demás. Y entonces le estoy enseñando al niño que las emociones malas no merecen respeto, que las emociones que causan conflicto en mí porque yo no las sé trabajar no merecen respeto. Lo mismo pasa con la frustración, que son los berrinches. Los niños son más abiertos a expresar la frustración. Nosotros como adultos nos comemos esa frustración y decimos, prefiero quedarme callada que evitar problemas. ¿Por qué utilizamos esta frase de prefiero quedarme callada o callado en vez de enfrentar problemas? Porque sé que voy a tener problemas, porque no voy a hablar desde el respeto, porque sé que voy a hablar desde la agresividad, porque me siento frustrado. Y asociamos la frustración con la agresividad. Y como es algo negativo, soy incapaz de sacarlo y tampoco me estoy respetando a mí mismo. Entonces, este valor está inmerso en muchas áreas de nuestro tejido social y está siendo devaluado. Por eso es importante que trabajemos con los niños este tipo de situaciones donde te mereces respeto, respeto tus ideas, y le enseño cómo ganarse ese respeto, porque vamos, el respeto tiene que ser recíproco, ¿no? Si yo te lo estoy brindando, me estoy ganando una parte del respeto que tú me debes tener hacia a mí como persona. Otro valor que es muy importante y que también hemos perdido es la tolerancia. En un sentido muy básico, la tolerancia es admitir y soportar las diferencias. Sin embargo, hay que entenderlo un poquito más allá de eso. La tolerancia es la capacidad de una sociedad para respetar ideas, preferencias, comportamientos de los demás, especialmente de quienes tienen un trastorno cultural, ético o político diferente. No vamos a ir muy lejos. En cada municipio hay comunidades rurales y entendamos que la manera de pensar de una comunidad rural va a ser totalmente diferente a cómo piensan en cabecera, sin importar que la cabecera también tenga presencia de personas indígenas o que le hagan falta servicios, tienen más accesibilidad a los servicios primarios. Entonces, el contexto en el que me desarrollé, la manera que me enseñaron a entender y ver la vida, me va a ser diferente y va a alterar ese sistema de creencias. Les voy a poner un ejemplo muy práctico. Cuando trabajamos con mujeres víctimas de violencia, desde ahí es la parte más intolerante que hemos desarrollado como sociedad, como servidores públicos, como mujeres, como hombres. Hemos perdido la tolerancia a este tipo de personas que están padeciendo violencia en un nivel que tiene que ver con su género. Si lo vamos a entender desde el trasfondo cultural, vamos a entender en qué tipo de hogar creció esa mujer. Si ella seguramente creció en un hogar donde se tolera el machismo, donde se fomentan las actitudes agresivas hacia la mujer, ella lo va a entender como normal. Últimamente me han dicho que los índices de denuncia han aumentado en cuanto a violencia contra las mujeres o que se detectan más casos. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres se están animando a hablar. Dentro de todo esto malo, hay algo bueno que está cambiando ese sentido de la tolerancia a la violencia, que se está reenfocando, que todo esto que hemos estado platicando en las webinars, que todo lo que se ha platicado cuando se trabaja en alertas de género, sí está teniendo su parte recíproca en la sociedad. Entonces, si esta mujer creció en una cultura machista, se le acerca la información adecuada y entiende que no es normal y se atreve a pedir ayuda, pero mi trasfondo cultural me va a seguir señalando,
voy a seguir siendo intolerante con ella, es muy probable que regrese a esa situación de agresividad. Entonces tenemos... Perdón, Nene, disculpa la interrupción. ¿Podrías compartir nuevamente tu pantalla? Retomar la presentación. Tuvimos una interrupción. Una disculpa. Claro. Listo. Listo, gracias. Ok. Entonces entendámoslo desde esta parte. También, si vienen desde un contexto étnico donde el sistema de valores es más cerrado, la ideología es más tajante, posiblemente lo que la haga regresar con ese agresor tenga que ver con que no quiere ser señalada como la divorciada o la dejada. Y esas cosas pesan a la hora de tomar decisiones. Ven como si tiene que ver un sistema de valores en mi manera de conducirme en mi día a día. Y lo podemos poner en muchos ejemplos también. Por ejemplo, un niño que está siendo víctima de bullying. Un niño que está siendo víctima de bullying tiene que tener un trasfondo cultural donde quizá él está viendo situaciones de violencia en casa o donde él nunca ha visto una situación de violencia donde haya límites. Él no tiene límites en casa, entonces no sabe ponerle límites a un agresor o no sabe ponerse límites a sus emociones y por eso él es quien está siendo agresivo. El contexto étnico. Si en casa se normaliza la violencia, yo voy a llegar a ser agresivo a la escuela y cuando le pegue a alguno de mis compañeros, a mí me enseñaron que era normal sacar mi coraje golpeando. Entonces no va a entender ese margen donde él está siendo intolerante, donde él está siendo agresor. Él ya lo vive de una manera tan normal como nosotros vivimos de una manera tan normal el respirar. La sencillez no tiene para nada que ver con la situación económica, sin embargo, este valor siempre se atribuye a este tipo de situaciones o de contextos económicos. La sencillez es la gracia que tenemos con otros para entablar relaciones interpersonales sin discriminar a ninguna persona. En el contexto normal, o todos hemos escuchado esa frase donde nos dicen como te ven, te tratan. Y entonces atribuimos que me tengo que ver siempre bien, que tengo que estar siempre presentable para no ser discriminado. Si lo enfocamos a nuestras comunidades indígenas, quienes todavía portan los trajes regionales, y los vemos por la calle, les decimos que son unas personas sencillas, no tiene nada que ver. De hecho, esos trajes muchas veces son mucho más costosos que cualquier ropa que otros podamos portar. La sencillez tiene que ver con esa capacidad que tienes para ver a todos como personas sin importar estatus económico, sin importar origen étnico, sin importar situación económica alrededor de la persona. La sencillez tiene que ver con tu capacidad de las relaciones interpersonales, de sentarme, de saber escuchar y de hablar cuando me necesitan y decir lo que la gente necesita escuchar. La sencillez tiene que ver mucho con lo que vivimos en la infancia. Cuando mamá y papá te decían, no hables con fulanita, no hables con fulanito, y te daban un argumento, el que fuera, desde ahí te están quitando el valor de la sencillez y están enseñándote a juzgar a las personas. No, en el contexto escolar pasa mucho, ¿no? No hables con Juanita porque Juanita tiene piojos. Entonces, estamos aislando a esa persona y le estamos enseñando a los niños a los que les decimos que no hablen con Juanita, a cortar esas relaciones interpersonales, a poner estigmas. Los estamos enseñando a discriminar, no los estamos enseñando a sociabilizar. Les estamos enseñando que las diferencias nos separan, en vez de enseñarles que las diferencias nos unen. Entonces no estamos siendo tolerantes, no estamos siendo sencillos y no estamos brindando el respeto. Desde ahí hay que reconstruir el tejido social. Recordemos que nuestro tejido social sí está disperso, pero ya está construido con esas dispersiones. Entonces tenemos que empezar a llenar esos huecos, esos vacíos en la vida de los niños, de la gente, con valores. Enseñarles que se pueden hacer las cosas diferentes y que diferente no es malo. El valor del compromiso. El compromiso tiene que ver con la capacidad que tiene una persona para tomar conciencia de la importancia que existe en cumplir algo acordado con anterioridad. Tampoco tiene que ver con lo económico. Si yo me comprometí con mi hijo a escucharlo 10 minutos,
tengo que tener claro que en algún momento del día tengo que hacer espacio en esos 10 minutos que mi hijo me necesita o que mi hija me necesita. El comprometerte es enseñarte a ser responsable. El comprometerte es enseñarte a pensar antes de hablar. Si yo me comprometí con mi hijo a jugar media hora balón con él o a la pelota con él, tengo que darme el tiempo porque le estoy enseñando que mi palabra vale. Muchas veces los niños juegan, ¿no? O sea, la promesa. Y para nuestra sociedad hemos devaluado tanto este valor del compromiso que ya decimos, es que si no me lo firmas yo no te creo. Nuestra palabra, que en algún tiempo tuvo mucho valor, se ha perdido por completo. Nuestra palabra ya no vale. Si no lo firmas, si no hay un papel de por medio, yo ya no confío en la gente. Entonces eso también fomenta mucho el que estemos aislados. Es que yo ya no le creo a nadie, es que yo no confío en nadie. Estas situaciones de aislamiento promueven también las acciones delictivas. Recordemos también, por ejemplo, en las situaciones de pandillerismo. Las personas que llegan a formar parte de las familias llegan porque son de las pandillas, porque son vulnerables desde sus lazos familiares. Si observamos el contexto del que vienen de hogares donde se sienten abandonados, donde no hay compromiso, y una pandilla viene a ofrecerte eso. Escuchemos cómo se hablan entre hermanos, ¿no? A lo mejor tienen algún apodo, a lo mejor, no sé, se hablan por su nombre completo, y cuando llegas a una pandilla, normalmente se hablan de hermano o de brother. Entonces me hacen sentir perteneciente a la pandilla. Me empiezan a dar ese cariño de hermano que en casa o en mi hogar no tengo. Y normalmente el alfa de la pandilla, pues lo ven como un padre, ¿no? Lo que diga él es ley. Y no te explicas por qué en casa son desobedientes, son agresivos y con su pandilla son sumisos y respetuosos, ¿no? Porque están dándoles ese sentido de la integridad, ese sentido del compromiso de si yo te cumplí que si asaltabas 10 tienditas te iba a subir de rango y asaltaste las 10 tienditas, cumplí mi compromiso de subirte de rango dentro de la pandilla. Obviamente ellos lo utilizan con términos más coloquiales, más propios de la pandilla, dependiendo del giro de cada una. Sin embargo, ellos se dan cuenta que la palabra de alguien vale, que la palabra de esa persona que aunque te está orillando a situaciones delictivas, te está cumpliendo. Y es lo que busca el adolescente, busca esa capacidad de encajar, busca esa capacidad de que alguien me cumpla, de que mis ideas se escuchen, por más malas que sean, que alguien se comprometa con lo que estoy diciendo, que alguien se dé cuenta que yo sí puedo cumplir mi palabra y que puedo ser lo que se necesita. El valor de la empatía también es un valor que se ha perdido por completo. La empatía es la intención de comprender los sentimientos y las emociones, intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente el otro individuo. En términos muy sencillos, es sentarnos a escuchar a las personas y entenderlas desde el punto de vista emocional. Diría mucha gente, es ponerse en los zapatos del otro sin necesidad de caminar con ellos. Cuando hacemos una intervención en crisis, por ejemplo, a nivel policial, cuando los compañeros les toca ser los primeros respondientes, les toca trabajar mucho desde el lado de la empatía, porque obviamente vas a tener a personas que, no importa el delito del cual hayan sido víctimas, están alteradas, tienen miedo, se sienten inseguras, y este tipo de personas te va a hablar desde sus emociones. Y como primer respondiente te toca ser empático y traducir todo esto que te hablan desde las emociones a un plano racional, sin desvalorizar a la persona. Es un valor muy difícil de entender, muy difícil de aplicar, pero también es sumamente necesario en nuestro día a día. Con nuestros hijos no somos empáticos, nos pesa mucho lo que la sociedad diga. Imagínense una mamá en el supermercado, en tiempos de no pandemia, cuando pueden llevar a los hijos, y donde el niño empieza a hacer berrinche porque él quiere una caja de cereal. Y el niño se tira al piso, y el niño hace berrinche, patalea, llora, grita, y
Y como sociedad, ¿qué hacemos? Nos volteamos a ver a la mamá con cara de, híjole, tú no educas a tu hijo. Y el niño sigue llorando, sigue pataleando, la mamá se pone nerviosa, tiene menos opciones de salida, de respuesta para esta conducta del niño y la sigue teniendo ahí latente. Sigue teniendo la presión del niño que está llorando y tiene la presión de las personas que le están observando. Entonces la mamá va a recurrir a una situación de violencia y le va a dar 2 nalgadas al niño para que deje de llorar. ¿Qué mensaje le está mandando la mamá al niño? Tus sentimientos no me interesan. No sabemos si el niño quiere ese cereal por capricho, porque está acostumbrado a que lo que él dice se hace. No sabemos si el niño quiere ese cereal porque el que lleva a mamá no le gusta y la mamá no lo escuchó las veces que él le dijo, mamá, ese cereal no me gustan. No sabemos si el niño ha venido pidiendo cosas desde hace largo rato con la intención de ser escuchado y no ha sido atendido. Entonces, el niño está reflejando su frustración. La mamá está reflejando su arbitrariedad, ¿no? No te estoy escuchando, no te estoy poniendo atención, no te voy a atender. Y la sociedad le está reafirmando al niño que cada vez que tú expreses esos sentimientos negativos, no vas a ser atendido. Al contrario, vas a ser juzgado. La empatía es necesaria para que los individuos podamos abrirnos a estas emociones que de repente nos dominan porque no sabemos trabajarlas. La empatía también tiene que ver con los límites. Un límite siempre va a ser sano. Alguna vez me tocó escucharlo en una terapia familiar muy bonita, muy interesante, donde el niño era hijo único, los papás trabajaban ambos y siempre se le daba al niño lo que quería. Estaba siendo educado en un ambiente bastante permisivo, este niño preadolescente, tenía 12 años. Al paso de las sesiones fuimos trabajando con la mamá, fuimos trabajando con el papá y ellos venían desde este lado donde yo quiero que mi hijo tenga todo lo que yo no tuve y le daban todo a nivel económico. Vamos avanzando con el paso de las sesiones y en una de las últimas sesiones muy emotiva, el papá se rompe en llanto y le dice al niño, es que, ¿qué más quieres de mí? Yo te estoy dando todo. Y el niño le contesta, yo quiero que me digas que no. Los papás me voltean a ver con los ojos enormes y ¿cómo que quieres que te diga que no? Y el niño lo sienta a nivel empático y les dices que mira, si yo te pido un nuevo teléfono, tú vas y me compras el nuevo teléfono y no me preguntas qué le pasó al otro teléfono. Si yo te digo que quiero un nuevo videojuego, tú vas y me compras el videojuego y no te sientas a jugarlo conmigo para ver si es apto para mi edad o no. Si yo te digo que quiero una computadora, tú vas y me compras la computadora y no te fijas para qué la utilizo. Yo quiero que me digas que no. Entonces, el niño lo que necesitaba era esa empatía, el que escucharas que todo mi mal comportamiento en la escuela era para que tú vinieras por mí, porque como tenías que pasar a platicar con el maestro a la hora de la salida, tenías que llegar puntual por mí. Él estaba hablando, o su conducta estaba hablando desde las emociones. El papá estaba hablando desde las emociones y no había una parte racional en ninguno de los dos lados. El niño no podía ser totalmente racional por la edad, por la madurez, porque no se le enseñó cómo expresar ese tipo de sentimientos, ni el papá, porque también creció bajo la misma ideología, donde las emociones malas, donde las emociones negativas están mal. También estamos en la empatía en el sentido donde nos educaron bajo, si lo tengo que pedir ya no lo quiero, sobre todo en el lado del rol femenino. Normalmente como mujeres esperamos que todos lean la mente, porque nosotras como mujeres hemos desarrollado esa habilidad de querer leer la mente de nuestras familias. Ah, es que si me toca hacer el súper, ya sé de qué cereal le gusta a mi hija, ya sé de qué cereal le gusta a mi hijo, qué shampoo utiliza mi esposo, y vamos pretendiendo que sabemos todo lo que todos necesitan, tampoco estamos siendo empáticos. Estamos llenando vacíos en nuestra familia, pero no estamos escuchando lo que necesita realmente nuestra familia.
Entonces, trabajar la empatía es en todas las esferas de nuestra vida, es entenderla desde muchas partes y es entender que si yo entiendo a los demás desde las emociones, va a ser fácil que ellos me entiendan a mí a partir de las mías, porque no podemos ser todo el tiempo racionales. Necesitamos también tener esa buena conexión con nuestra parte emocional para que no nos domine ninguna de las dos. ¿Cómo fomento los valores en mis entornos? Primero hay que aumentar el sentido de compañerismo en todos lados, en la casa, en el trabajo, en nuestra sociedad. El sentido de compañerismo puede ser desde que en casa vivimos todos participamos en las actividades que hacen que la casa se mantenga aseada y va de menos a más. O sea, cada quien se hace responsable de su habitación, pero en las áreas comunes todos tenemos que participar. Le enseñas a tus hijos a trabajar en equipo, que es una habilidad social que les va a hacer falta en el momento que ellos entren al campo productivo. Normalmente las empresas se están enfocando actualmente en contratar a personas que saben trabajar en equipo. Desde el sentido individualista se avanza menos. Desde el sentido del trabajo en equipo se avanza más y más rápido. Hay más ideas y si ya los eduqué en el respeto y la tolerancia, van a saber cómo desechar las ideas que no son viables de manera respetuosa y van a saber cómo tolerar y compaginar todas las ideas alrededor de y van a tener este sentido del compañerismo, van a encajar en cualquier empresa que se dediquen. Hay que dirigirnos siempre con respeto, con respeto, no importa la edad que tengan nuestros hijos o la persona que está del otro lado, siempre con respeto. Siempre pongo mucho el ejemplo, incluso cuando hablamos de comunicación, de un niño o una niña que está lavando los trastes y por accidente se le resbala el plato y se rompe. Y mamá o papá que están en otra habitación alcanzan a escuchar y le gritan, ¿no? Oye, niño, fíjate, así no se hacen las cosas, a mí me cuesta. Cuando ese niño crezca y forme una pareja y su pareja le pida que lave los trastes y tenga el mismo incidente y la pareja le grite con agresividad, el niño va a entender que es normal, que así debe ser tratado porque mamá y mi papá sí me gritaban. Pero si nosotros como papás de ese niño escuchamos que la pareja le grita así, vamos a decir, óyeme, eso no se hace, así no se trata a las personas. Pero ¿quién enseñó a ese niño o esa niña a ser tratado así? A recibir con la cabeza gacha todos los insultos que se le daban. ¿Quién me enseñó cuánto valgo o qué respeto merezco? Si en casa nunca lo tuve. Si en casa siempre fui el burro, siempre fui el de los estereotipos, siempre fui el señalado. Entonces, aguas con el respeto. También aguas con el respeto en el sentido de los apodos. En la familia te tienden a poner muchos apodos y muchos de esos apodos se normalizan y se quedan. Sin embargo, los apodos siguen siendo una falta de respeto. Aquí en China pasan los años y aunque el apodo te guste, tú tienes un nombre y se le está faltando el respeto a esa decisión de tu nombre por un apodo. Entonces, aguas también con esa parte, con los hijos, con los compañeros. Saluda amablemente. La amabilidad es un valor que también se... de la videoconferencia que me mandaste. La amabilidad es un valor que se ha perdido. Ser amable es entender que el otro también viene de situaciones, viene de luchas personales y a veces un saludo amable te hace el día. Yo los invito a que hagan este experimento social. A mí me invitaron a realizarlo hace algunos meses y cuando les toque hablar a algún lugar donde los tengan que atender vía call center, sea cuando hablas para tu factura de tu teléfono, cuando hablas a los call centers de los bancos, alguna duda, aclaración, dirígete a la persona que te contesta en el call center por su nombre. Siempre, siempre ellos tienen como normativa que se presentan con su nombre completo y apellido, te preguntan el tuyo y te preguntan la situación que quieres resolver. Escucha cómo les cambia la voz cuando tú al finalizar la llamada les agradeces y les dices su nombre. Gracias, Mariana, gracias, Pedro, gracias, Susana, como se llamen. Escucha cómo les cambia la voz. Estas personas han sido totalmente despersonalizadas por el tipo de trabajo que realizan
Y muchas veces nosotros encerrados en nuestro problema de que, es que mi tarjeta se me perdió y me urge reportarla encerrado en mí, se me olvida que otra persona es la que me está atendiendo y que también a veces ese gesto de amabilidad les hace el día y le puedes cambiar por completo el día a una persona con solamente ser atento, el ser amable. También con las personas, por ejemplo, con las cajeras, dales una sonrisa, deseales un bonito día después de que te cobraron lo que hayas pasado a pagar y darles una sonrisa. No te cuesta nada, no tiene nada que ver con lo económico y les cambias muchas veces todo el dolor que traen por dentro. Escucha con atención las necesidades. También nos educaron bajo el contexto de que no hay necesidad más importante que la mía. Cuando alguien te empieza a contar sus problemas, lo que normalmente hacemos como mexicanos es contarles de que tu prima, tu amiga, tu vecina, la hija de la comadre está 10 veces peor y minimizas su problema. A veces solamente necesitan ser escuchados, el sentarte y escuchar qué le duele, por qué le duele, cómo le duele el alma es todo lo que necesita para desahogarse y encontrar alternativas de salida a sus conflictos. Sé generoso y no tiene que ver con la parte económica. Ser generoso es regalar un poquito de lo que hay en ti. Si tienes un sistema de valores bonito, interesante, compártelo. Si tú eres amable, la gente va a ser amable contigo. Si tú eres respetuoso, la gente te va a respetar. Los valores tienen esa habilidad de ser recíprocos, de darse y de ser recibidos en la misma manera en que lo das. Entonces, la generosidad la puedes fomentar todos los días. Elimina las conductas groseras. A veces no nos explicamos por qué los hijos son como son, pero si, por ejemplo, yo voy a recibir una llamada y hago mis ojos hacia atrás, empiezo a hacer muecas y eventualmente yo le pido algo a mi hijo, pues él va a aprender esa conducta grosera de mí y cuando me la haga a mí no me va a parecer, sin darme cuenta cuántas veces yo la he hecho para otras personas que no se han dado cuenta quizá, pero sigo siendo grosero, sigo siendo maleducado, sigo poniendo cara, sigo alzando los hombros. Entonces también tenemos derecho a no querer tomar una llamada, tenemos derecho a estar ofendidos, pero jamás vamos a tener el derecho a ser groseros con otra persona. Deja ir la rabia. El manejo de la ira también es vital en este contexto del fomento de los valores. Una cosa es estar enojado y otra cosa es ser agresivo y querer lastimar a otras personas. Entonces vamos a llamar las cosas por su nombre. La rabia, la ira, puedes sacarlos a través de deportes, a través de deportes de contacto, por ejemplo el box, el taekwondo. Son los lugares adecuados para sacar la rabia. Si no eres de deportes, pues puedes trabajar un poquito lo que es el desahogo emocional a través de la escritura, ¿no? Siéntate y con un lapicero rojo, tiene que ver un poquito la psicología del color, y escribe todo lo que te hace enojar. O siéntate a pensar en lo que te enoja y toma una hoja que ya no sirva y vela partiendo en pedacitos más pequeños hasta que ya no se pueda romper más la hoja, pero mientras ve pensando en todo eso que te enoja. Hay maneras de sacar la ira y de sacarla de manera adecuada. Date el tiempo para informarte alrededor del manejo de la ira y como les decía, ¿no? Estar enojado no te da el derecho a ser grosero. Y sobre todo hay que educar con el ejemplo. Educar con el ejemplo es todo el tiempo, todos los días, y no solamente educas a tus hijos. Si tú por la calle vas y saludas a una persona y le dices buenos días, aunque no la conozcas, esa persona te va a responder. Y si no te responde, habla de que su sistema de valores está todavía más dañado que el tuyo. Y que eventualmente si te la encuentras con frecuencia en la calle, va a llegar el momento que te va a responder y entonces habrás fomentado o sembrado la semilla de un valor en otra persona y no te costó ni un solo peso. La amabilidad es como una almohadilla que aunque no tenga nada por dentro, al menos amortigua los embates de la vida. Desde donde estamos trabajando, todos los días nos toca trabajar con gente que no sabes qué batallas viene enfrentando, no sabes si tiene a un familiar enfermo y más en esta situación de COVID, no sabes la angustia de no poder ver a tu familiar constantemente, no sabes si
está desempleado y tal vez está buscando los últimos recursos a su alrededor. Entonces, el que lo trates con amabilidad, con respeto, pues puede amortiguar o le puedes evitar otro golpe más de la vida y no te cuesta nada fomentarlo o dejarlo crecer y que al final del día se vuelve igual de contagioso, ¿no? Una sonrisa es todavía más contagiosa que el COVID. Si tú empiezas sonriendo, tal vez con el cubrebocas no se ve, pero en la parte de los pómulos reflejan que alguien está sonriendo y podemos hacerlo contagioso y podemos empezar a hacer esos pequeños cambios en nuestro tejido social inmediato, en nuestro tejido que se está viendo atacado desde hace mucho tiempo por todo este sistema de antivalores que se ha metido en todos los hogares de todos los mexicanos. Reconstruir el tejido social no es algo que se dé de un día para el otro. Entendamos que hemos sido bombardeados a través de series, de televisión, de cine, de antivalores durante muchos años. Entonces, recomponer el tejido social también tiene que ver con la constancia, como desde este lado que nos toca como servidores públicos. Y es un trabajo arduo que te puede tomar años y años, pero hay que ser constantes, no hay que detener esta lucha para recuperar, para volver a meter a nuestras familias en los sistemas de valores, que se venga como una cadenita y que sea constante, que sea como un sistema de engranes que nunca pare. Trabajar con valores es muy flexible, sobre todo con adolescentes que están en este periodo de un día me siento como un niño, un día me siento como un adulto, y las actividades se pueden adaptar para niños y adolescentes, con mucho gusto. Y así necesitan más estrategias posteriores, pues le damos seguimiento al plan de los valores. Primero hay que definir qué valores ya tengo. Hay que analizar un poquito tu constante, tu rutina, tu día a día, en donde si eres respetuoso. Recordemos que dependiendo de cada rol, si estoy en mi rol de mamá, si estoy en mi rol de trabajadora, si estoy en mi rol de civil que fue al supermercado, tengo diferentes sistemas de valores. Entonces tengo que encontrar cuál es el latente, cuál es el constante y a partir de ahí, qué quiero ser, cómo quiero ser, qué estoy aprendiendo de las personas que hay a mi alrededor para mi sistema de valores, cómo lo puedo nutrir y cómo lo empiezo a replicar. Hay que hacer consciente todo lo que es inconsciente para que dejemos de llamarle a nuestra forma de ver la vida destino. Muchísimas gracias. Por favor, compañeros, ¿tienen alguna otra duda, algún otro comentario adicional? Por favor, es el momento de poderlo solventar, ya que tenemos a Ana, que es, por supuesto, una experta en el tema. Y si no hay algún otro comentario adicional, podemos empezar a ir cerrando la sesión del día de hoy. Muchas gracias nuevamente.